Es tiempo de darle la bienvenida al comandante Romero, que está atento a nuestra señal para ayudarnos a entender temas de vitalidad en cuanto a la política, la economía, hasta de corsarios y piratas en el siglo XXI. Hay que hablar con el comandante Romero. Comandante, bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias a ti, Sánchez, gracias. Comandante, ¿qué es esto de barcos fantasmas que salen de Venezuela con destino a Asia, presuntamente para evitar sanciones? Barcos que supuestamente ya no existen, que fueron dados de baja y siguen haciendo de las suyas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, esto todo tiene que ver con buscar maneras de circunnavegar todo lo que es la industria marítima, todo lo que se rige por un convenio debajo de las Naciones Unidas que dan las leyes del mar. Si la gente y las organizaciones no participan activamente para buscar estos malhechores, para buscar gente que está haciendo negocios que no son transparentes, negocios oscuros, el convenio de verdad realmente no existe. Entonces, en Venezuela, especialmente en Venezuela, se ha dado el caso de que se ha buscado una manera de darle vuelta a las sanciones que ha aplicado los Estados Unidos en el entorno del petróleo venezolano. Las sanciones que previenen de que Venezuela saque petróleo, combustible de Venezuela hacia el exterior, le han buscado una manera de usar embarcaciones y buques comerciales, los cuales son viejas o han sido reabanderados o registrados y ahora pertenecen a flotas de las cuales comúnmente se conocen como las flotas zombies, las flotas grises y las flotas negras. O sea, estos barcos que en un momento supuestamente fueron sacados de circulación, cambian de bandera, se está hablando de países de África, de islas africanas que se prestan para esto, entran en este contubernio, el barco que ya era un cadáver resucita y comienza a hacer operaciones bajo otro registro, pero respondiendo al mismo dueño, al mismo amo que tenía anteriormente. ¿Así lo están haciendo? Al estilo película de terror. Son esencialmente embarcaciones que también le dicen embarcaciones Frankenstein. Lo que sucede es, estas son embarcaciones en su gran mayoría viejas, pasan de su tiempo de vida, supuestamente deben de pasar por el proceso de desguazamiento, y aquí es donde entra ese entorno y tinte de terror. Aquí hay organizaciones y personas que solamente viven para convertir estas embarcaciones, revivirlas debajo de otros nombres y también embarcaciones ficticias para darle la vuelta a las sanciones norteamericanas. Entonces, existe una gran cantidad de buques, de los tal llamados zombies, que cuando se necesitan para exportar este combustible y este petróleo que está sancionado, se busca la manera de tener países que ofrezcan abanderamientos para registrar estas aeronaves debajo de compañías de las que comúnmente se conocen como las gran famosas compañías de maletines. En el caso de Venezuela hemos visto varios de estos casos e inclusive, Sánchez Gras, hay un caso muy común que pasó aquí mismo en Miami en noviembre del año pasado, cuando un ciudadano turco estuvo envuelto en un caso con el Departamento de Justicia por haber coordinado estos envíos de embarcaciones y también por haberse burlado el sistema de traqueo, de monitoreo de estas embarcaciones. Ahora, el destino favorito de estos barcos fantasmas es China, ¿cierto? Entre la prioridad y la altura es la China, pero también existen otros países que también entran debajo de este esquema. ¿Y por qué eso es importante, Sánchez Gras? Porque cuando tú compras comercialmente combustible, petróleo, por parte de Petróleos de Venezuela, que es
la compañía venezolana que se encarga de vender y explotar el petróleo de Venezuela. Si tú estás trabajando por los canales legales, tú compras el combustible se compra en el mercado. Puede que tú estés transportando 81,000 barriles de combustible hacia un elemento, una persona, pero en el tránsito, en el transcurso del envío, ese mismo cargamento pudo haber pasado de dueños varias veces. Pero en lo que consiste eso, aquí va cómo funciona la trampa. No estás comprando el petróleo directamente al gobierno. Debajo de este ilícito, de esta trampa, compras el petróleo por debajo del costo de que cuesta legalmente, como debería de ser debajo de la industria petrolera, en el caso de un buque que cargue 81,000 barriles de petróleo, de combustible. En tal caso pudiese ser vendido en el mercado en unos 64 millones de dólares. Y ese dinero no entra a las arcas del gobierno legalmente. Ese dinero entra directamente a los bolsillos de oficiales corruptos del gobierno, quienes se prestan para la corrupción y también para la ilegalidad de esta actividad ilícita. Pero, comandante, como mismo cabe en este barco fantasma esta cantidad de petróleo que hemos puesto como ejemplo, habría cabida para trasladar armas, drogas, otro grupo de cosas controladas que pueden generar este tipo de problema. ¿Da más negocio solo mover petróleo o esto que yo estoy diciendo es una hipótesis que podría ser real? Muy bien, eso ocurre en muchos de los casos. Un ejemplo, un cargamento de 2,000 kilos de cocaína puesto en uno de estos buques y la cocaína en dólares, estamos hablando de un monto de más o menos 64, 65 millones de dólares también. Pero realmente aquí se dedican a la venta de este petróleo, de este búnker, de este combustible, porque el dinero no regresa de ninguna manera a las arcas del país. No es que regresa para hacer carreteras, para construir hospitales, colegios. No llega para tener medicamentos en estos hospitales públicos. Ese dinero llega directamente a los bolsillos de estas personas quienes son corruptas y quienes ya sabemos tienen y están severamente sancionados por el gobierno norteamericano. Ahora, ¿cuál es el organismo internacional que tiene la última palabra acerca de la circulación de estos buques? Porque yo entiendo que le pueden cambiar la bandera, que puedan ocultar intenciones, pero los océanos y los mares del mundo son como las autopistas de nuestros países. Tiene que haber un control. ¿Cómo usted circula libremente? Aquí hay una permisibilidad. O sea, el dinero podría estarse moviendo en función también de hacernos los de la vista gorda. Bueno, aquí tú ves de nuevo de que la organización que se encarga de mantener todo esto junto es las Naciones Unidas por medio de la Convención del Mar, conocida comúnmente en inglés como UNCLOS. Esta organización lo que hace es que todos los países quienes son miembros se encargan de regir y de también de reenforzar cuáles son las leyes, las pautas y las regulaciones. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en el ámbito de cambiarle los nombres a estas embarcaciones, ellos tienen un número particular que le asignan las Naciones Unidas, se conoce como un IMO, como un International Maritime Organization. Ese número que le otorga las Naciones Unidas a esa embarcación es como nosotros conocemos y como monitoreamos estas embarcaciones. Entonces,
Si tú no limpias el sistema se corrompe. Y mientras más mal utilizado sea para este propósito de actividades ilícitas, la corrupción se hace mucho más grande. Otro ejemplo muy particular de esto, recordemos de que Panamá recientemente, por presión de los Estados Unidos, tuvo que hacer una limpieza de su registro nacional de embarcaciones que están abanderadas en Panamá. Es solamente un ejemplo. Tenemos países como es Liberia, un país pequeño, no muy bien conocido en la costa del Atlántico de África, donde miles de embarcaciones que están registradas, abanderadas debajo de Liberia, se prestan para este tipo de ilícitos. ¿Y quién presiona para que estos países se limpien y hagan cargo de tener un sistema limpio de este tipo de actividades ilícitas? Es el propio país. Es muy difícil y casi imposible, Sánchez Gras, de que si tú estás monitoreando una de estas embarcaciones con 81,000 barriles de combustible, que tú vas a enviar a un policía a detener esa embarcación, tienes que llevarla a un puerto donde tienes que bajar ese combustible de esta embarcación. Es un proceso engorroso y casi imposible. Casi ningún país que yo conozca quiere hacer este tipo de actividades, de operaciones, porque son sumamente difíciles. Lo mejor que tenemos es que el propio presidente Trump, al entrar a esta nueva administración, él ya dijo de que país que le dé vueltas a las sanciones norteamericanas contra la industria petrolera de Venezuela se verá con un arancel del 24 al 25%, y yo estoy esperando ver cuál va a ser el primer país que se va a encontrar con ese arancel. En el caso de Liberia, este ejemplo que usted ha puesto, esto viene siendo como la pequeña oficina, el pequeño pueblito que identificó usted como parte de su investigación, donde había más aviones registrados que prácticamente en todos los Estados Unidos, porque eso estaba sirviendo para el tráfico de las drogas en nuestra región. O sea que hay maneras de llegar, pero no hay deseos de llegarle. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, por ejemplo, está dando señales que a veces nos confunden, comandante. Hubo un nivel de negociación que estuvo bien adelantado con el tema de Venezuela, que tenía que ver con darle extensiones a los permisos por el petróleo. Los congresistas, por ejemplo, del sur de la Florida se molestaron mucho con esta decisión, que era darle mucho oxígeno a la dictadura de Nicolás Maduro. Establecieron un cuestionamiento, se lo hicieron ver claramente al secretario de Estado, Marco Rubio, y emitieron una advertencia firme. Dijeron, si esto es así, con nuestro voto no cuenten, por ejemplo, para el tema del megaproyecto de ley que ya se iba gestando. Esto rápidamente fue cancelado. Sin embargo, veo que ahora hay cierta permisibilidad, entrecomillada, en términos humanitarios, a través de la OFAC, para el tema del gas licuado en Venezuela. ¿Qué es lo que está ocurriendo, comandante? Bueno, nos levantamos y desayunamos con esa noticia por parte de OFAC, quien nos notificó al público de que los Estados Unidos le estaría otorgando una licencia a Venezuela para poder descargar gas licuado en Venezuela. Todo esto viene luego de este bochornoso evento de estarle extendiendo licencias de operación a Chevron, quien estaba generando una gran cantidad de dinero que lo estaba utilizando Venezuela para seguir reprimiendo el pueblo. Aquí me llama muchísimo la atención de que ninguno de nosotros hemos oído al presidente Trump, ni tampoco al secretario de Estado, ni una sola vez haber hablado de que se generaba un problema humanitario en Venezuela. Y ahora nos desayunamos con las noticias de que en efecto OFAC estaría otorgando una licencia especial para poder desembarcar gas licuado en Venezuela
por una razón humanitaria. A mí lo que me llama la atención es que el público no está al tanto de ningún tipo de negociación entre el gobierno norteamericano y el régimen venezolano, de tal manera de oír algo como esto. Lo que me llama más la atención todavía es que un país como Cuba, que está pasando por momentos sumamente difíciles, donde no hay energía, donde no hay gas, y se le esté tratando diferentemente a Cuba que Venezuela, que es un país multimillonario. Es bien complicado, habría que ver, porque fíjese que todo ocurre después que el megaproyecto de ley pasó. No quiero lucir como mal pensado, pero hechos son hechos y palabras son palabras. Comandante, yo estuve viendo las noticias y me encontré con otro buque mercante. He venido yo vestido de marinero hoy, en el que los hutíes hacían de las suyas de nuevo este fin de semana. La tripulación, el barco se estaba hundiendo, fueron salvados entre llamas y la foto parece como una foto de premio. A lo lejos se ve hermosa, es una bella foto, es una gran foto, pero es un infierno. ¿Los hutíes están gastando las baterías que le quedan o los hutíes vuelven a la carga? Bueno, esto llama muchísimo la atención, pero nosotros sabemos de que Yemen, públicamente, los hutíes sí avisaron de que iban a seguir con los ataques contra Israel, siempre y cuando Israel siguiera atacando o siguiera todavía mantener operaciones militares contra Gaza. En el caso este en particular, ellos lanzaron un misil, uno o dos misiles que fueron logrados, interceptados por el sistema de escudo de Israel. Y en retorno, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra posiciones y puertos de mucha importancia, los cuales son los puertos donde reciben armamento, misiles por parte de Irán. Y una de las cosas de que logró hacer Israel fue destruir una embarcación Israel que fue incautada, interceptada por los hutíes creo que fue en el 23, que los hutíes utilizaron adaptándoles con unos radares para poder identificar embarcaciones comerciales quienes estaban transitando por el estrecho. Ahora Israel en este ataque logró llevar a cabo contra estos puertos la planta eléctrica que surge electricidad para Saná, y entre otras cosas esta embarcación lograron poder destruirla. Me llama la atención que, tal cual usted ha descrito, el buque tiene bandera liberiana, aunque es propiedad de una empresa griega. O sea, el guión está escrito, lo que hay es que interpretarlo. Y me llama la atención también el modo de los hutíes, porque cada vez me sorprenden más, se perfeccionan. Los despachos de prensa dicen que es uno de los ataques más agresivos de los registrados en la última temporada, que usaron lanchas rápidas. Eso le encanta a los hutíes, ellos son cardíacos a las lanchas rápidas y llegar al ataque, como los piratas del siglo XXI. Usaron armas ligeras, es impresionante cómo se exponen. Usaron más de una veintena de proyectiles antitanque y al menos 3 misiles antibuque. O sea, los hutíes atacan con lo que tengan, pero no dejan de atacar. Ellos habían enviado claramente el mensaje: nosotros no vamos a deponer nuestras acciones. Eso ya lo había confirmado el comandante Romero en emisiones anteriores. Así que bueno, la mar no tiene nada de serena, serena no está la mar. Estamos viendo muchas noticias que están hablando de un ímpetu desde lo marítimo que se presta para múltiples interpretaciones. La ventaja es que aquí tenemos la ayuda del comandante Romero para clarificar todos estos asuntos. Comandante, un abrazo. Gracias por su servicio. Gracias a ti, Sánchez. Gracias.
Chao.